seguridad social, el tema agrario, y creíamos muy oportuno de poder aclarar cómo están las circunstancias y qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se debe hacer y cómo se debe actuar en cada momento. Entonces, dentro de estas actividades que vamos a poner en marcha este fin de semana de Saborea la Huerta de Álora, pues creíamos conveniente tener esta charla aquí. Y está con nosotros Miguel Ángel Narval, Nobel, su director provincial de procedimientos especiales de afiliación, sistema de red y gestión, que nos va a explicar exactamente cómo podemos actuar y cómo podemos contratar y cómo podemos estar contratados en el campo. Y yo creo que es la preocupación que nos lleva ahora mismo a todos poder escuchar esas soluciones que hay, y según él me comentaba a mí, que hay muchas soluciones y que cada vez la cosa se está suavizando bastante, que es lo que estamos pidiendo, porque hay veces que cuando nos han comentado, porque siempre son comentarios que nos hacen de lo que está ocurriendo, y la realidad es muy diferente a lo que nos pueden contar. Entonces yo voy a dar la palabra a Miguel Ángel para que nos explique exactamente cómo podemos actuar en el campo, a quién podemos contratar en el campo, a quién no podemos contratar en el campo y cómo es el régimen especial agrario, que lo conocéis todos perfectamente, pero para que no haya ninguna duda y no tengamos problemas a la hora de poder ir al campo y trabajar cada uno en su finca o en la finca de un familiar o en la finca que sea. De modo que, Miguel Ángel, te dejo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Si al fondo no se oyera bien me lo decís y levanto más la voz. Voy a intentar que se oiga lo mejor que se pueda. Bueno, las primeras palabras son de agradecimiento al señor alcalde por la invitación que nos ha hecho, porque nuestra labor precisamente es divulgar el sistema especial agrario con la finalidad de que todos los ciudadanos conozcan cuáles son sus derechos y también sus obligaciones. Dentro de lo que antes era el régimen especial agrario por cuenta ajena y cuenta propia, pues tanto uno como otro desaparecieron. Uno desapareció en el año 2007, que a través de una ley, la ley 20-2011, ley 18-2011, que se integraron los trabajadores por cuenta propia en el régimen especial de trabajadores autónomos, en lo que llamamos sistema especial de trabajadores agrarios, y los demás se han incorporado a partir del 1 de enero del año 2012. Son todos los trabajadores por cuenta ajena. Esta cuestión es fundamental que la aclaremos por lo siguiente, porque van a tener un trato, vamos a decir, privilegiado aquellos que ya estaban de alta el 31 de diciembre de 2011 con relación a aquellas personas que se incorporen a la actividad agraria a partir del 1 de enero del 2012. Cuando digo que se incorporen me refiero por primera vez. Porque, como sabéis, en la actividad agrícola, pues, en un porcentaje altísimo de trabajo de carácter eventual y algunos fijos que hay, pero bueno, del total del censo no superan las 2.000 personas. Por lo tanto, 35.000 personas aproximadamente son trabajadores agrarios pues, de carácter eventual y unos 2.000, 2.500 pues son fijos. Los fijos tienen un tratamiento aparte que después haremos referencia a él. Por lo tanto, todo aquel que estaba de alta el 31 de diciembre del 2011 puede continuar encuadrado en el régimen general Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrario a partir del 1 de enero del 2012. Las condiciones son dos. La primera condición es que cada 6 meses tiene que justificar el trabajador una jornada. Pero esto hay que explicarlo muy clarito. Cuando decimos 6 meses no decimos meses naturales, porque si podemos utilizar la técnica del mes natural, que sería hacer el último día del mes de junio una jornada y el último día del mes de diciembre otra jornada, cosa que, en fin, va a parecer un poco complicado porque a veces nos vamos a encontrar que es día de domingo, etcétera. Pero para no tener que hacer 3 jornadas, aquellas personas sobre todo que ya sean mayores y que realmente pues continúen en alta, vamos a decirlo claro, porque ya llevan 15, 20 o 30 años cotizando y ya por su edad prácticamente nadie le contrata, lo único que vamos a pedirle es una jornada cada 6 meses. Pero los meses se cuentan de la siguiente manera. Desde el 1 de enero al 30 de junio estamos hablando del primer semestre, de los primeros 6 meses. Pero si la jornada la realizamos en el mes de abril, ahí cortamos y empezamos a contar otra vez los 6 meses. Y antes que se agoten los 6 meses, hay que hacer al menos otra jornada y contar otros 6 meses. Y así sucesivamente.
De tal manera de que es uno de los requisitos que le pide la Tesorería General de la Seguridad Social para mantenerlo en alta. El otro requisito, ¿cuál es? El pago de las cuotas. El hecho de dejar de pagar 2 meses consecutivos las cuotas es motivo de baja. Tanto un supuesto como otro, pues no son situaciones que vayan a producir ningún problema grave o gravísimo, podríamos decir, de pérdida de derechos, sino que si a alguien se le pasa el plazo para hacer la jornada, imaginemos que han pasado los 6 meses y en el mes de julio hace la jornada, pues le daremos una baja y le daremos un alta. Incluso si ocurriera en julio, ya veréis que en la práctica no lo daríamos de baja. Pero bueno, la ley dice literalmente 6 meses y yo tengo que hablar de 6 meses. Lo que pasa es que luego, administrativamente hablando, pues estamos hablando casi siempre de 10 o 11 meses. Porque, lógicamente, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, tenemos que enviar una carta de una resolución al interesado, tenemos que comprobar que si en el mes de junio, que se comprueba en julio, que ha realizado jornada real o no, en fin, que van a pasar casi 10 meses. Pero, como es lógico y natural, hay que ser previsor, y más cuando está en juego una prestación, que es a la que aspiramos todos, y cuando llegamos a mayores, especialmente lo que sería la jubilación, aparte de otras prestaciones, como podría ser una incapacidad permanente o el caso de fallecimiento, por lo que llamamos nosotros muerte y supervivencia, viudedad, orfandad, etc. Si la circunstancia que produce la baja es como consecuencia de dejar 2 meses sin pagar, se puede recuperar la situación anterior pagando esos 2 meses. O sea, se liquida y una vez liquidado, el trabajador puede optar por retrotraer los efectos al día 1 del mes que paga o al 1 del mes siguiente. Con lo cual, estaríamos cubiertos y no tendríamos ningún tipo de problema. Esos serían los trabajadores en alta al 31 de diciembre del 2011, a los que llamábamos antes alta en el censo. A partir del 1 de enero del 2012 le vamos a llamar trabajadores en periodo de inactividad. El concepto es diferente, pero en la práctica las circunstancias son las mismas. Es aquel periodo de tiempo en que el trabajador no presta servicio para un empresario agrícola. Bueno, agrícola también podría, ya veremos después que podemos hacer una comparación o poner ejemplos con otras actividades que se puedan realizar en el régimen general o en cualquier otro régimen de la seguridad social. Partiendo de la base de que aquel que no estaba incorporado al 1 de enero en el régimen general, sistema especial agrario, que son los que no estaban en alta el 31 de diciembre, en lugar de un día cada 6 meses se les requieren 30 jornales cada 365 días. O sea, donde antes decíamos uno cada 6 meses, ahora decimos 30 en 365 días, un año. Pero la forma de aplicarlo es igual que la que hemos dicho anteriormente. Si reunimos los jornales el día 12 de febrero, pues ahí cortamos y empezamos a contar otra vez los 365 días. Entonces, poniendo ese ejemplo, a partir del 1 de marzo pagaremos lo que es la cuota por el periodo de inactividad. Y el periodo de inactividad pues va a cubrirnos hasta que encontremos un empleo. Puede ser de un día, de 5 días, etcétera. Pero si no reunimos los 30 días en el transcurso de los 365 días siguientes, le daremos de baja también. Y por lo tanto, para poder recuperar el derecho, tendría que justificar 30 jornadas. Puede darse la circunstancia de que, bueno, te cojas una época como consecuencia de la cosecha o de cualquier otra circunstancia, que el trabajador rápidamente pueda obtener los 30 días. Incluso puede darse también el caso de que el trabajador un día tenga 2 jornales, con 2 empresarios distintos, pues se le contarían 2 días. Pero por mucho que queramos correr, el mes de enero completo le vamos a dar 23 días cotizados en jornadas reales, aunque nos coticen el mes completo, porque ahí vamos a los días reales de trabajo. Y los días que le faltarían, que serían 7, pues serían a partir del 1 de febrero hasta el día X, que puede ser el 10 o el 11 de febrero en el ejemplo que hemos puesto. Podemos poner cualquier otro. Imaginemos que no está de alta esa persona porque no tenía el alta en el censo anteriormente o dejó de estarlo hace tiempo y las 30 jornales los cumple el 23 de mayo. O a partir del 1 de junio es cuando empezará a cotizar por su cuenta.
¿Por qué tenemos que distinguir las dos circunstancias? Por un lado, las cotizaciones en la vida laboral del trabajador tienen que ser continuadas. Si hay periodos en blanco le llamamos lagunas, y esas lagunas, pues durante los 7 próximos años, en el régimen general, sistema especial agrario y en el régimen de hogar, se quedarían en blanco. Entonces, ¿qué hay que fomentar? Hay que fomentar que todos los ciudadanos que quieran estar incorporados en el sistema especial agrario tienen que cotizar tanto ellos directamente o bien hacerlo por parte del empresario que le haya contratado. Es cierto que hay otras circunstancias que debemos de comentar y debemos de aclarar, que serían qué pasa con las situaciones de la prestación de desempleo o de los subsidios, que sobre todo en los pueblos del interior de la provincia es común de que los trabajadores, cuando reúnen una serie de días al año y en función también de sus circunstancias familiares, pues tienen derecho a cobrar un subsidio que le paga el Servicio Público de Empleo Estatal y que incluso le ingresa la cuota. Bueno, pues al trabajador siempre se le va a cobrar la diferencia. Si, por ejemplo, un mes tiene el derecho a una prestación, ese mes el Servicio Público de Empleo le descontará la cuota, la prestación del trabajador y no tendría que pagar nada. Por ese motivo es por el cual también nosotros pedimos de que todos los ciudadanos que estén de alta en el sistema especial agrario tienen que tener la cuenta domiciliada a efectos del cargo del recibo. En el supuesto de que tenga la cotización del mes completo, pues no va a haber tal recibo. ¿Por qué? Porque va a tener todos los días cotizados. Y si, por ejemplo, en el mes de marzo trabaja 10 días y está 20 sin trabajar, pues nosotros lo que haremos es liquidarle los días de diferencia a aquellos que no ejercen actividad. O sea, es un poco para que ustedes se hagan una idea de cómo va a funcionar este sistema. Entrando un poco más en la inquietud, en el problema que le plantea a los ciudadanos el hecho de las inspecciones, de las circunstancias que están ocurriendo, sobre todo como consecuencia de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tenemos que dejar claras varias cuestiones. Vamos a empezar por los pensionistas, que siempre son los más mayores y los que más se preocupan, cuando tenía que ser al revés, los que más se preocupen sean los jóvenes, los mayores tenemos que tener más calma. Pero bueno, con esto de las circunstancias que han ocurrido con la inspección, pues nos hemos puesto nerviosos todos. Nosotros también, los que no tenemos finca. Un pensionista que tenga una finca y que sea para su propio consumo, ese señor no tiene que estar de alta en ningún régimen de seguridad social. Ahora vamos a la segunda fase. Un pensionista que tiene una finca y que a su vez, pues, el sobrante de la producción lo que hace es venderlo. O imaginemos en esta zona que hay mucho olivar y no va a dejar que se caigan las aceitunas. Las recoge él o en el entorno familiar y las lleva a la cooperativa y las vende. Bueno, pues siempre que su ingreso por su trabajo, por cuenta propia, no supere los 8.976 euros al año en líquido, no tiene que darse de alta en la Seguridad Social. Por lo tanto, el pensionista ya jubilado por su edad de 65 años no se tiene que preocupar de nada. Solamente lo que tiene que tener en cuenta es lo siguiente: que la actividad que se realice dentro de la finca y que la hagan otras personas porque tengan que ayudarle, por ejemplo, el transporte de la aceituna, como he puesto de ejemplo, o lo que es cultivar la tierra, o echar el abono, en fin, las distintas actividades que hay que realizar en el campo y que muchas veces lo que hacemos es contratar a una persona. Si, por ejemplo, lo que contratamos a un señor para que nos cultive con su tractor nuestro campo, nuestro terreno, nuestra haza, le pagaremos una cantidad. Lo único que tenemos que pedirle a esa persona que nos justifique que está dado de alta como autónomo o que está dado de alta en una empresa, porque podemos contratar con un autónomo o con una empresa. Le pagaremos y además, como vamos a llevar el libro de ingresos y gastos, porque a efecto de impuestos, a efecto del impuesto de rendimiento de las personas físicas, tenemos que hacer la declaración anual donde pondremos lo que es la cuantía de la pensión más los beneficios que hayamos obtenido, los ingresos líquidos que hayamos obtenido por nuestra explotación agrícola, y ya digo, si no supera esa cantidad no hay problema. Y si la superase, lo único que hay que tener
el poder acreditar quién hace realmente el trabajo. Entonces, si ese trabajo lo realizan normalmente los empleados que contratamos, pues tendrá como natural sus boletines de cotización, sus partes de alta y baja y no hay ningún problema. Ahora, si ya es una explotación mayor donde hay unos ingresos superiores a esa cantidad, pues lo que debemos de hacer o se puede hacer es nombrar a una persona que sea un poco el que actúe como titular de la explotación. O sea, la propiedad se mantiene. Imaginemos, por ejemplo, un señor que tenga 70 años y que aparte de él en la finca trabaja su hijo, y su hijo realmente es el que ya está llevando la finca. Bueno, pues ese hijo pues está dado de alta en autónomo, y si son jornales sueltos y vive independiente del hogar familiar, o sea, va a recibir un salario por cada día que trabaje allí, pues ustedes cotizarán por ello y no van a tener ninguna dificultad en mantener su pensión. Ojo con este tema. Y además es una cuestión muy importante que hay que hacer referencia para que ustedes se informen, porque se da la circunstancia que en el campo las pensiones son muy pequeñas. Cuando digo pequeña me refiero a la pensión real. Imaginemos que una persona cobra de pensión 200 euros, pero si el mínimo son 700 o 700 y pico porque tiene cónyuge a cargo, la diferencia es lo que le llamamos un complemento a mínimo. Entonces, si esa persona tiene ingresos, no solamente por la finca, sino puede tener ingresos porque tenga una renta de capital, tenga un dinero ahorrado en el banco, haya vendido un trozo de terreno o haya vendido una casa, en definitiva, tiene un dinero que le está rindiendo un interés, también tiene que declararlo como ingreso a efecto del IRPF, y tiene también como natural las deducciones que le haya podido hacer la entidad financiera. Bueno, pues si se dan las circunstancias de que la pensión que a uno le ha correspondido es inferior a lo que percibe, o sea que hay complementos a mínimo, yo lo que les sugiero es que se vayan ustedes a la oficina de aquí de Alhora, del Centro de Información Administrativo de la Seguridad Social, lo que nosotros llamamos CAIS, y vosotros me parece que llamáis agencia, en fin, LINS, la Seguridad Social. Aquí, como no hay oficina de la Tesorería, la llamáis Seguridad Social. Y los compañeros del INS os especificarán lo que cobráis de pensión por el trabajo y la cotización que habéis realizado y los complementos mínimos. Entonces le contáis qué otros ingresos tenéis y él os dirá si afecta o no a la cuantía que recibís de pensión mensual. Ese señor lo da de alta y el trabajador no pierde nada. Esos días que está en blanco de momento, lo que hace es recibirlo al final. Cuando, si por ejemplo se agota el desempleo el 30 de junio y ha trabajado 7 días, pues el desempleo le durará hasta el 7 de junio. Los días seguidos y no se interrumpen en esos supuestos, pues lo que está claro es que si vamos a cobrar 420 euros, que es lo normal, dividido entre 30, pues la cantidad que sale es menos de 15 euros al día.